Gracias a Educación Psicológica por una iniciativa tan maravillosa y con todo el gusto del mundo y con todo el cariño estoy aquí para compartir con toda la comunidad de colegas y con el público en general este tema que me pareció muy importante tocarlo en este momento, en las situaciones que estamos viviendo ahora, porque justamente estamos viviendo este proceso y se llama fase de crecimiento. Vamos a compartir pantalla para que todos puedan seguir esta charla y juntos poder descubrir cómo es que podemos superar fases de crecimiento. Para empezar, ¿qué son las fases de crecimiento? ¿Y qué podríamos nosotros lograr si es que pudiéramos ir más allá de ellas? Vamos a hablar también sobre momentos de desarrollo personal a lo largo de nuestra vida. Vamos a explicar un poquito cómo podemos superar el encuentro con la sombra. Y vamos a hablar también de la importancia del niño interior. Haciendo un pequeño resumen de lo que vamos a tratar el día de hoy, procedo a compartir pantalla para que podamos todos iniciar nuestra sesión de hoy, nuestro capítulo de hoy. Fases de crecimiento. El aislamiento social en la actualidad ya no es obligatorio, pero mucha gente ha decidido permanecer en aislamiento por protección, por cuidado, para poder mantenerse saludable y por diferentes situaciones del entorno que sí les permite quedarse en casa. Pero aún así, hablando de aislamiento social, y no solamente enfocándonos al aislamiento de ahora, sino el aislamiento en general, como cuando una persona es retirada, ¿no? Y va a una cárcel, también es un aislamiento. Como un retiro de silencio, también es un aislamiento. Como una salida a caminar o un viaje de unipersonal en el que te tomas un tiempo para ti. El aislamiento social, ahora obligatorio, es este espacio en el que vas al encuentro contigo mismo, porque todos los estímulos que habían a tu alrededor ya no están. Todo aquello que te generaba el espacio o que llenaba tu espacio mental, ya no está. Entonces eres tú frente a ti. Y eso empieza a generar fases de crecimiento. Quisiera empezar con un poema de Rumi que encaja muy bien con aquello que nosotros hemos estado viviendo, ahora sí enfocándonos en el aislamiento por el COVID-19. Y escuchemos a Rumi. Rumi, en uno de sus poemas maravillosos, dice: cuando corro tras de lo que creo que quiero, mis días se vuelven un horno de estrés y ansiedad. Mas si me siento en mi propio lugar de paciencia, lo que necesito fluye hacia mí sin ningún dolor. De esto logro entender que lo que quiero también me quiere, me busca y me atrae. Aquí hay un gran secreto para el que pueda captarlo. Voy a quedarme un momento ahí para que podamos tomar en cuenta a qué se refiere. Cuando nuestra mente, que vive en el futuro, es más potente que nuestro cuerpo, que vive en el presente, y nuestras emociones, que viven en el pasado,
Voy a estar siempre corriendo contra mí mismo, tratando de alcanzarme a mí mismo, tratando de alcanzar mi mente, haciendo que todo mi cuerpo, mi emoción, se llene de estrés y de ansiedad. Mas si yo traigo mi mente al momento presente y coloco mi mente dentro de mi cuerpo, fácilmente van a comenzar a fluir las cosas, porque voy a estar presente, viviendo el momento, por lo tanto, siendo partícipe de mi vida. Ahora sí, vamos a hablar sobre qué es una fase de crecimiento. Una fase de crecimiento es un periodo emocional en el que te sientes angustiado o con un cúmulo de emociones que no sabes identificar, en el que es muy fácil ponerse arisco, en el que cualquier pequeña situación te incomoda y te sientes en un estado de alerta muy significativo. Como que una pequeña mosquita podría despertarte algo. Cuando estás pasando por esos procesos en los que las emociones parecen desbordarse, estás viviendo una fase de crecimiento. Te has chocado con algo que ha despertado en ti emociones que no habías logrado desarrollar en tu infancia y que no te habían permitido evolucionar en esa área. Entonces, al despertar esa emoción que está guardada y que se está despertando inconscientemente, estás entrando en una fase de crecimiento, en la posibilidad de que si tú te enfrentas a la emoción que en ese momento surge, podrías superar esa emoción primaria que estaba guardada en una etapa anterior de vida. Pero para poder determinar mejor qué es una fase de crecimiento, vamos a descubrir cuáles son los 4 tipos de fases que vivimos nosotros y cómo podemos ir desarrollando cierta capacidad de autoconocimiento y de desarrollo personal que nos trae la psicología transpersonal, que es aquella que yo trabajo, para poder no solamente superar las fases, sino ir logrando avanzar de una a otra de manera más productiva. Porque nosotros tenemos muchos ámbitos en nuestra vida. Vida familiar, relación con mamá, relación con papá, relación con hermanos, relación con la pareja, relación con los amigos, relación conmigo mismo, la relación con mi conciencia, la relación con mi ego, la relación con mi cuerpo, la relación con mis pensamientos. Y todo eso genera quién soy yo y cómo voy avanzando por mis fases de crecimiento. Es posible que yo esté en una fase de crecimiento número 2 con respecto a mi pensamiento, pero tal vez en la vida familiar, con algunos miembros de la familia, puede que esté en fase 1. La idea de presentarles esto a la comunidad en general es que aperturen su mente a la posibilidad de que el cuerpo y la mente solos se pueden curar, siempre y cuando tú aceptes voltear y mirar aquello que pensabas que era tu sombra. Entonces vamos a descubrir cuáles son esas fases de crecimiento. Para poder determinar cómo son esas fases de crecimiento y por qué aparecen, vamos a descubrir los momentos Satori y los momentos Kensho. Entendiendo que los momentos Satori son espacios en nuestra vida en los que por puro desarrollo personal, por puro eureka, empiezas a crecer.
Es decir, tu calidad de vida estaba avanzando de cierta manera y tienes una revelación y empiezas a subir. Si tú vivieras permanentemente en los momentos Satori, tu vida siempre iría en expansión. Un momento Satori es un periodo de crecimiento en base a la inspiración. En ese momento todo conecta y te das cuenta de algo que te hace evolucionar. Simplemente porque llegó tu momento y sigues hasta la cúspide. Pero hay momentos Kensho, como los aislamientos, en los que ocurre algo totalmente ajeno a la voluntad de la mente, como estar en cuarentena, como que cierren los trabajos, como que perdamos empleo, como que ya no tengamos sueldo, como que tu empresa quiebre y muchas cosas que pueden pasarnos o nos han pasado ya a muchos de nosotros. Esos son momentos Kensho, momentos de gran dolor en los que una revelación te permite evolucionar e ir más allá. Y no solamente volver a tu calidad de vida, sino que de pronto seguir avanzando más allá. Como podemos ver, en esta zona, posterior al momento Kensho, vuelven los momentos Satori. Porque a lo largo de la vida, nosotros siempre tenemos espacios de autoconocimiento en los que llevamos un taller, leemos un libro, conversamos con un amigo y sin estar en un espacio de dolor, en un momento Kensho, evolucionas porque te das cuenta y embarcas hacia arriba. Un momento Kensho es lo que estamos viviendo todos ahora, o en su mayoría. Momentos en los que la calidad de vida, que era compartir, que era estar en familia, con mucha familia, que era tal vez tener una tarde e ir al cine, tener cierta calidad de vida, ahora ya no está en nuestras manos. Es decir, para la mente, el tener el impedimento de poder salir de eso hace que automáticamente entre en un momento de dolor, en un momento Kensho. Y habiendo entendido que a lo largo de la vida tenemos estos momentos Satori y Kensho, vamos a ver cómo es que estas fases de crecimiento se pueden dar si nosotros vamos más allá. En la fase 1, es decir, cuando estamos en el nivel 1 y todavía no hemos logrado superar la sombra, tenemos conciencia de víctima. La creencia que aparece en nuestra mente es: la vida me sucede a mí. Y es que afuera está todo el problema y yo soy una víctima de las circunstancias. Y como les dije, es posible que ocurra en relaciones familiares. Yo soy, sobre todo en adolescentes, se da muchísimo, pero también se da en los adultos, ¿no? Yo soy así porque así me crió mi padre. Yo educo así a mi hijo porque ese es mi estilo de crianza. No me hizo bien, pero eso es lo único que sé. Eso es conciencia de víctima. En el que yo soy una víctima de las circunstancias y la vida me sucede a mí y yo tengo que seguir porque así me sucede. Cuando tú entras en una fase de crecimiento y te topas con la idea de yo soy la víctima, en ese espacio de tu vida tienes que trabajar. Incluso yo me he topado con muchas fases 1 en esta cuarentena con respecto a yo soy una víctima del Estado. Yo soy una víctima del Estado peruano, pero era parte de mi fase de crecimiento. Y obviamente la idea era ir más allá. Vamos a descubrir cuál fue la segunda base, tomando como ejemplo
esta conciencia de víctima que apareció dentro de mí y que según redes sociales lo veo mucho también en otras personas, ¿no? Todo es culpa de afuera. Vamos a ver qué podemos nosotros desarrollar para ir avanzando por las fases hasta lograr superarlas por completo y lograr un estado mindful, un estado no de meditación, sino un estado de conciencia plena. Hablando de la segunda fase, en el que tú superas creer que eres una víctima, vamos a avanzando un poquito en nuestra escalera de superación y estamos en la fase 2. Entonces, pasas de víctima a manifestador. Le vamos a poner ese nombre. Y la creencia en ese espacio es, la vida me sucede por mí. Es decir, no fue el Estado, fueron mis malas inversiones. No fue el papá, la mamá, fue que yo fui un mal hijo. O todo ocurre por mi culpa. Lo bueno y lo malo me corresponde a mí, es mi karma. Dentro de la conciencia de manifestador y esta fase de crecimiento que va evolucionando, pasas de pensar, esto me sucede porque me lo están haciendo, a yo me lo estoy haciendo. Y ese es un paso de evolución positivo, porque estás dándote cuenta que va mucho más allá de lo de afuera. Y más allá de lo de afuera no es más hacia afuera. Más allá de lo de afuera es hacia adentro. Esa es la utopía del desarrollo personal. Si tú quieres ir hacia afuera, tienes que primero mirar hacia adentro. Entonces, en esta segunda parte o en esta segunda fase de tu crecimiento personal, tomas la conciencia de que tú estás manifestando y que tú eres parte de todo lo que estás viviendo. Entonces, si te vas por el lado del positivismo, haces tu panel de lo que quieres para tu vida, ves El Secreto muchas veces, compras muchísimos libros de autoayuda y te pones en un estado de flow positivo. Muy bien, yo voy a comenzar a hacer que las cosas sucedan. Y como te dije, es una fase que te está llevando a la evolución, así que está bien, estás evolucionando, te vas hacia arriba y eso es positivo. Pasando todo esto, mucha gente se queda ahí. Mucha gente se queda en, yo voy a hacer que las cosas sucedan. Y como te dije, es una fase de eterno crecimiento, porque siempre vamos a estar evolucionando a ser lo mejor que podamos, a tratar de dar lo mejor de nosotros, a decir, yo voy a lograr las cosas por mí y entrar en un estado de voluntad. Pero a veces no pasa. Y aunque estás con toda la voluntad del mundo, no logras. Y vuelves otra vez a caer en la fase 1. ¿No? Me estoy esforzando, pero la vida no me da la oportunidad. ¿Qué pasa? Y es por eso que entre fases siempre estamos subiendo y bajando, yendo y viniendo. Muchas veces vamos a decir, yo estoy en la fase 2, pero en realidad estamos más en la fase 1 que en la fase 2. O podrías decir, estoy en la fase 3 y en realidad estás en la 2. Usualmente la fase en la que creemos estar es la fase a la que queremos llegar, más no en la que estamos. La fase número 3 es la conciencia del canalizador. En esta fase de crecimiento, tu creencia dice, la vida sucede a través de mí.
Al tener esa creencia, la vida sucede a través de mí, nosotros comenzamos a observar la vida como yo soy la manifestación de la experiencia. Entramos en un estado de no dualidad, pero no dualidad pura, sino una especie de no dualidad eh, en la que todavía sentimos que hay dualidad y nos esforzamos por ir hacia arriba pensando que no debemos ir hacia abajo. La fase de conciencia de canalizador es yo voy a permitir que el universo obre a través de mí. Y como les dije, es muy positivo, ¿no? Y cada fase nos permite un espacio de crecimiento superior. Sí quisiera pedirle a las personas que están en Zoom que por favor apaguen su micrófono porque está habiendo mucha interferencia y quisiera seguir compartiendo porque estamos entrando en un espacio muy bonito porque ya estamos por llegar a la fase número 4. Pero quisiera detenerme un poquito en la conciencia de canalizador, en la creencia de que la vida sucede a través de mí. Este es un espacio de desarrollo muy bonito y ninguna fase es mejor que otra, simplemente son velos que vamos atravesando en los diferentes espacios de nuestra vida. Dentro del desarrollo espiritual, muchas personas que han trabajado mucho su desarrollo espiritual han logrado esta fase 3 dentro de su conciencia espiritual, mas no necesariamente han logrado esta fase 3 en sus relaciones con familia o con trabajo o con dinero. Y muchas veces estas personas que son muy espirituales y que tienen la conciencia de canalizador, la vida sucede a través de mí, tienen problemas económicos porque aún tienen dentro de su relación con la economía, con la abundancia, la victimización o un problema con el dinero. Nos vamos mucho a la idea dual de que todo tiene que ser alma, por lo tanto rechazo vivir la vida como la sociedad la dictamina y en realidad es parte de lo que somos. El dinero es parte de nuestra vida. Entonces, a eso me refiero con las fases y con los diferentes espacios de nuestra vida y las relaciones que tenemos con esos espacios. La creencia la vida sucede a través de mí, puedo tenerla en algún espacio de mi vida y ese espacio ser muy rico, porque estamos yendo más allá, pero no necesariamente voy a tenerlo en todos los ámbitos. La idea es que comiences a aperturarte y en aquellos espacios en los que aún te sientes víctima, tomar conciencia de que hay mucho más allá y de que somos parte de un todo. La idea es que en algún momento de nuestra existencia, gracias al trabajo personal, al desarrollo espiritual, al trabajo terapéutico, a la psicoterapia, a un encuentro con la gestal, a una sesión de psicoanálisis, a un taller de danza primal o biodanza, a través de todas las herramientas que existen ahora, a través de una sesión de meditación o de mindfulness, a través de todo eso tú puedas caminar en todos tus niveles hacia la fase número 4, hacia la conciencia del ser, en el que ya no existe bien y mal, solo existe la presencia, la conciencia del ser. La vida soy yo. Y más que una creencia, se vuelve una verdad. Hay momentos en la meditación en los que tenemos ese espacio para que la conciencia del ser, que en realidad podría llamarse conciencia de unidad,
eh, es captada por nuestra mente individual y de tal manera nos fundimos con la presencia efervescente del universo, si queremos ponerle eso, Dios, si es que eres creyente, eh, la luz, si es que eres holístico, eh, el alma, ese momento de lograr la conciencia del ser suele ocurrir en espacios de meditación, en espacios de encuentro, momentos en los que tu mente no se apaga, sino se enciende por fin. Tu mente deja de ver todo su papeleo, ¿no? El papeleo del trabajo, del dinero, de las preocupaciones, y mira hacia adelante y se encuentra con lo que de verdad es, con la vida. Vivir en una fase 4 sería ser una especie de Buda rockstar en el que vives a plenitud y estás totalmente conectado con la iluminación. Pero eh, lo usual es que en algunos espacios logremos tener esta fase número 4 y tratemos de alcanzarla el mayor tiempo posible para pasar de sentirme una víctima a simplemente recordar que soy una célula dentro del gran universo. Si nos ponemos a ver documentales de qué es la Tierra y dónde está ubicada, y vemos todas las galaxias y planetas, si te pones a tomar conciencia de qué somos en realidad, simplemente somos parte de. Y aunque nuestro ego se rehúsa a pensar que es parte de, y prefiere ser el que lo crea todo o el que sufre de todo, la verdad, cuando apagas el ego y llegas a la conciencia plena, es que eres parte de, y al mismo tiempo tú creas todo. Y eso es ser parte de la vida. Sé que suena muy filosófico, pero cuando uno de verdad experimenta esta fase número 4, por algún pequeño momento, te das cuenta que todo lo que has vivido y todas las fases que has experimentado y todas las relaciones que has tenido han valido la pena para que llegues a ese espacio en esta rueda del tiempo, donde pasado, presente y futuro son uno solo. Y te puedo decir que son uno solo, porque dentro de ti están todas tus edades. El ser emergente es aquello que está dentro de ti y que es tu pasado. Ese niño, ese adolescente, ese bebé, ese feto, vive dentro de ti. Y no siempre ha seguido su ritmo de evolución personal. Es por eso que tienes fases de crecimiento 1, porque ese niño no logró superar su evolución personal dentro de ese ámbito. Pero si nosotros le damos el espacio a que descanse y deje de defenderse, va a poder empezar a curarse. Y nosotros, lamentablemente, porque nuestro mundo occidental nos invita a eso, siempre estamos pensando en los resultados. Si yo tengo una fase de crecimiento con el peso, ¿no? Que esa es la fase de creo que de todo el mundo, por los estilos de vida que todos llevamos. Si tenemos un problema con el peso, siempre nos enfocamos en los resultados. ¿Hasta cuánto quiero llegar? ¿Cuánto voy a lograr? ¿Cuánto tengo que bajar? Pero tenemos que ir más allá de los resultados si queremos lograrlo, porque si solo te enfocas en los resultados, el día en el que, a pesar de tu dieta, no bajes ni un gramo, ese día vas a tirarlo todo por la borda.
porque los resultados no te funcionaron. Pero si te enfocas en el proceso, vas más hacia adentro. Te enfocas en cómo llegar, qué vas a hacer, cómo lo vas a desarrollar. Vamos a tomar otro ejemplo para los procesos. Hablemos de nuestra relación con nuestros padres. Digamos que el resultado sería tener una buena relación con mi mamá. Un proceso sería conocerla. Muchos de nosotros no llegamos a conocer a nuestros padres en todas sus facetas. Y eso es parte del proceso para llegar a encontrarnos y encontrarlos a ellos, porque somos un reflejo y parte de una cadena familiar. Pero aún así, el proceso, si un día me peleo con ella, no me va a llevar más allá y tal vez puede que lo cierre. Más, si dentro de mi siglo de evolución personal y mi ritmo de evolución personal, REP, llego hasta mi identidad y no me enfoco en el proceso, sino me enfoco en que mi madre es parte de mí, en el que yo amo a mi madre, tal y como es. Y absorbo la identidad porque todo lo que ella, en la forma en la que me ha criado, la forma en la que ha sido, es perfecta para crearme o para criarme tal y como soy ahora. Y que si no hubiera tenido todas esas fases que tuve con ella, no sería quien soy. Y lo puedes aplicar también para el peso. Lo puedes aplicar para el peso poniéndote a pensar. No se trata de cuántos kilos, no se trata de qué tipo de dieta, se trata de qué quiero para mi vida. Decido que mi identidad sea ahora, yo soy una persona saludable. Yo soy un ser vivo lleno de salud. Y por lo tanto, como yo voy a vivir como si yo fuera un gran atleta, como si yo fuera una persona muy saludable, voy a comenzar a alimentarme mejor, a tener un mejor ritmo de vida y voy a empezar a cambiar mi vida, pero no por los resultados ni por el proceso, sino por la identidad. Y eso es justamente encontrarte con tu sombra. Porque cuando llegas a la identidad, te das cuenta que tu propia mente era la que no te dejaba ir más allá. Y cuando hablo de tu mente, hablo de tu miedo. El dolor es parte de la vida, el sufrimiento en cambio es opcional. Cuando tú entras en una fase de crecimiento, tienes que darte cuenta que lo que la activa, ya sea que tengas cólera, que tengas frustración, que tengas dolor emocional, siempre el activador de la fase de crecimiento es el miedo. El miedo que activa tu cuerpo, el miedo que bloquea tu mente, el miedo que te sofoca con las emociones. Para abrazar la sombra, tienes que sentarte frente a ti mismo y preguntarte, ¿por qué tengo miedo? En medio del llanto, en medio de la soledad, que a mucha gente se le ha despertado, al no tener espacios de conexión, dentro de esta cuarentena, porque he tenido la oportunidad de trabajar con algunas personas, de recibir llamadas de algunos de mis pacientes, de conversar con algunos de mis colegas y con compañeros también de diferentes ámbitos de la psicología. Y todos hemos estado pasando por fases de crecimiento, todos, cada uno a su modo. Pero todos hemos tenido ese espacio de gran efervescencia emocional. Y la pregunta correcta es, ¿a qué le tienes miedo? En ese momento, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué has elegido sufrir? ¿Cuál es ese dolor que no puedes soltar? Muchas veces el dolor se vuelve sufrimiento porque convertimos al dolor
en parte de nosotros. Yo soy mi dolor, pero tú no eres tu dolor. Simplemente que tu niño aprendió a vivir con él y lo abrazó como peluche y se aferró a ese dolor. Pacientes que yo he podido observar y tener, que eran pacientes que justamente habían tenido muchas dificultades emocionales en la infancia o algunos mensajes sumamente enfocados al miedo, ¿no? No te van a querer si es que no eres de cierta manera, miedo a no ser querido. Por lo tanto, siempre voy a irme a intentar ser perfecto, porque si no, no me van a querer. Y si alguien me critica, tengo cólera. ¿Y por qué tengo cólera? Por miedo. Por miedo que no te quieran, por miedo que no te valoren. Todos tenemos una necesidad primordial. Y esa necesidad primordial es ser amados tal y como somos. A lo largo de la vida sucede que nos damos cuenta que no nos aman tal y como somos. Y ahí entramos en la paradoja de abrazar ese dolor de no ser amados por otros. Y olvidamos que el único amor que nos va a liberar del miedo y del dolor es el amor incondicional que nos tenemos a nosotros mismos. Entonces, cuando el miedo se activa y empiezas una fase de crecimiento y te tratas de alejar lo mayor posible de tu sombra, mientras más te alejas de ella, más grande se hace. Mientras más te acercas y caminas hacia ella, llega a desaparecer, porque al darte la vuelta e ir hacia tu sombra, vas hacia la luz. Esa es justamente la paradoja de la fase de crecimiento. Ir más allá del miedo y abrazar la sombra. Si en algún momento, colegas o público en general, amigos, seres del mundo, si en algún momento durante esta cuarentena se han sentado solos en su habitación y se han preguntado, ¿qué está pasando? Yo te invito a que le tomes un espacio para abrazarte a ti mismo y tomar conciencia de que tu yo adulto ahorita tiene la posibilidad de ser el cuidador de tu yo niño, que es la sombra de la que ahora huyes. Y cuando lo abraces, vas a tener una experiencia muy importante, porque o se te viene el recuerdo de a qué le tenías miedo de verdad, que a mí me ha pasado en esta cuarentena. Tuve un flashback espectacular dentro de una fase de crecimiento en el que recordé algo que jamás había recordado, que no tenía ni idea que lo tenía en la cabeza, y era algo importante de mi niñez. Y conversando con amigos míos que también son psicólogos transpersonales, se habían dado cuenta de lo mismo, que en estos espacios de fase de crecimiento, cuando se voltean y abrazan la emoción, fluye el recuerdo que no había superado. Y en ese fluir, sanas. Y entonces, para finalizar este compartir y este capítulo que nos trae educación psicológica, quiero dejarlos con algunas preguntas. Porque si yo escucho algo y no lo aplico, va a quedarse como un aprendizaje, más no una transformación. Y cuando yo hablo de sombras, cuando yo hablo de fases de crecimiento, yo hablo de transformación. Así que los invito a que no se quede solo en aprendizaje, sino que vaya más allá. Y respondan estas preguntas. Tómenle un screen a su pantalla o escríbanlo en una hojita. Y trabajen en esto. Contéstense a ustedes mismos. ¿De qué forma han crecido en los últimos meses?
¿Han sido Kensho o Satori? ¿Han sido revelaciones hermosas como los Satori? ¿O han sido Kensho porque se han caído hasta el fondo? ¿A través del dolor, Kensho, o a través de la inspiración, Satori? ¿Cuáles han sido esos momentos Kensho que te hicieron pensar en cambiar? ¿Y cuáles han sido esos momentos Satori, esas revelaciones? ¿Y cómo cambiaron la forma en la que ves el mundo? Tómate el tiempo, tómate la noche para sentarte y pensar. ¿Ves el mundo de la misma manera en la que lo veías en febrero? Yo no. ¿Y tú? Date espacio para reflexionar sobre eso y darte cuenta cómo ha cambiado la vida. Porque así desapareciera por completo el COVID, tú has descubierto algo. Has aprendido a darle valor a algunas cosas y te has dado cuenta que otras no eran tan importantes. Así que te invito a que te reencuentres con tu sombra, para que de verdad voltees, gires y camines hacia la luz. Recuerda las palabras de Viktor Frankl. Cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos. Y entonces, con eso en mente, te deseo lo mejor. Gracias por escucharme el día de hoy. Gracias Educación Psicológica por la oportunidad de compartir este espacio de autoconocimiento y de crecimiento personal. Y me despido de ustedes agradeciéndoles este tiempito que me han dado compartiendo con ustedes a través de la virtualidad, pero esperando que el mensaje de crecer, aprender, mejorar y transformar pueda llegar a ustedes. Gracias, gracias, gracias y buenas noches. Excelente, excelente. Muchas gracias. Una ponencia que me dejó con el nombre de Satori. Me impactó la palabra Satori. Crecimiento desde la motivación, desde la inspiración. Wow. Gracias, gracias por compartir esos conocimientos, toda la experiencia, la sabiduría y esa conexión. Puedes sentir esta transmisión de paz, energía en estos entornos virtuales. Bueno, si existiera alguna pregunta de parte de los presentes aquí en Sala Zoom y también los que nos están viendo por Facebook, les agradecemos que nos puedan hacer llegar y así sus dudas puedan ser respondidas por nuestra acompañante de aprendizaje. Buenas noches. Hola Rafael, cuéntanos. Buenas noches. Una consulta a la señorita, a la licenciada Claudia. Si de repente podría compartirme alguna bibliografía acerca de este tema, ¿no? De los momentos del desarrollo, que pueda ayudarme para poder seguir ampliando mi conocimiento en relación a estos temas. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Wow, hay tantos autores maravillosos. Yo empecé primero con Viktor Frankl. Sus libros te abren una puerta a la revelación de que tu emoción está en ti. Tú decides qué sentir, tú decides encontrar tu propósito.
Luego te invitaría a leer a Stanislav Grof y a buscar información sobre mindfulness. Hay un libro que me gusta mucho que se llama ¿Por qué el mindfulness es mejor que el chocolate? Y es un libro que de una manera muy dinámica te acompaña por ese proceso a encontrar una forma de que el mindfulness encaje en tu vida y te lleve a esos espacios satori permanentes, porque vives en tu presente. Y acá atrás tengo libros muy bonitos, por ejemplo, Los 10 compromisos de David Simon. Tenemos, ¿Por qué el mindfulness es mejor que el chocolate? Es de David Michi. Y te recomiendo un curso de milagros. Es un libro muy bonito. Todos estos están enmarcados dentro de la psicología transpersonal. Y personalmente hablando, creo que Stanislav Grof es quien abre la puerta a que te encuentres con tu inconsciente transpersonal, con tu inconsciente perinatal, y descubras que dentro de ti estaba todo y que todo el dolor simplemente es pasajero y que el sufrimiento ya no va a ser una opción nunca más, ¿no? Y si de pronto lo sientes un poquito, luego te das cuenta y lo botas con el mindfulness. Y la vida pasa a ser un espacio de presencia mucho más saludable. Eso sería lo que yo te puedo recomendar. Stanislav Grof, Viktor Frankl, David Michi, y leer sobre mindfulness. Y de pronto tener sesiones de mindfulness y buscar personas que te puedan apoyar y compartir ese conocimiento. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, Rafael. En Facebook no hay por el momento. Aquí Eli nos comenta, gracias por la ponencia, realmente agradable, nos llama a la reflexión profunda y nuevamente gracias, menciona. Rafael acá nos dice, ¿quién dijo del autor de los 10 compromisos? Él es David Simon. David Simon. Simon, en inglés. Gracias. Genial, genial. Bueno, si no existiera otra pregunta, nuevamente muchas gracias, Miss Claudia, por compartirnos toda la experiencia, todo el conocimiento, por aportar en dar otras miradas acerca de la psicología. Invitarles a la reflexión, como menciona aquí Eli, y a todos los que nos sintonizaron por Facebook y a todas las personas que lo van a ver después. Gracias por estar presentes con nosotros. Si existe alguna duda, consulta, lo pueden hacer en el video, quizá comentar también sus aprendizajes que les dejó hoy. Y así generamos más aprendizaje en esta comunidad o también en los videos que van a quedar ahí posteados. Nada, nuevamente en nombre del equipo, Miss Claudia, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Esperemos de seguir reencontrándonos, no solamente en estos espacios virtuales, sino también que pase toda la coyuntura y estar nuevamente pues reuniéndonos en espacios ya presenciales y disfrutar de esta experiencia agradable y seguir aprendiendo en estos temas. Gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Que tengan buena noche.